Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a Oremos Digital. Estamos a domingo 26 de enero, tercera semana del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio. Celebramos hoy el domingo de la palabra de Dios, color litúrgico verde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 2 al 4a, del 5 al 6 y del 8 al 10. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres y mujeres y cuantos tenían uso de razón, leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y el escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Vayan y coman buenos manjares y beban buen vino, e inviten a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No se pongan tristes, el gozo del Señor es su fuerza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera: puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies: no los necesito. Sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo,
sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro. Pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y capítulo 4, versículos del 14 al 21. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos la palabra de Dios como centro de nuestra vida y centro de la liturgia. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha instituido esta conmemoración. También en Colombia oramos hoy todos por la paz en el Catatumbo, por la eternidad de tantas personas que han perdido la vida a causa de la violencia. Pedimos al Señor por todas las personas que se han desplazado a distintos lugares a salvar sus vidas. De manera especial pedimos por los niños, adolescentes, jóvenes, por los abuelos, por las personas que se han quedado sin nada, que les han quitado todo o que todo lo han dejado tirado por miedo para salvar su vida. Oramos por nuestra patria Colombia. Los que nos escuchan de otros lugares, les pido oración por nuestra tierra para que vuelva la paz y la tranquilidad a nuestras tierras colombianas. También quiero ofrecer hoy esta oración por todos los equipos de Nuestra Señora, por todas las parejas, matrimonios que hacen parte de este hermoso movimiento, para que todos los días caminando con Jesús tengan ese gozo, el encuentro con Jesús resucitado. Y bueno, quiero partir el mensaje de hoy precisamente con una pregunta. El evangelista comienza diciendo: querido amigo de Dios, querido Teófilo, muchos han buscado cómo relatar su historia, su experiencia con Jesús. Ahora yo cuento la mía. Entonces la primera pregunta que haríamos en este inicio sería: ¿cuál sería tu historia? ¿Cuál sería tu relato en cuanto a tu conversión y tu camino con el Señor? ¿Sí? Una pregunta ya más seria, más concreta, podríamos decir, ¿qué ha hecho Jesús en mi vida? ¿Qué experiencias tengo yo de Jesús en mi vida? Y es importante pensarlo, mis queridos hermanos y hermanas, porque hoy encontramos en la vida
que hay ciertas personas que nosotros no nos imaginamos y que gracias a ellas nosotros aprendimos cosas nuevas, cambiamos de actitud, somos personas completamente nuevas. Pienso en algo sencillo: la familia que tiene un hijo adolescente que se volvió perezoso para la oración, que no volvió a misa, que es desordenado, que no arregla la habitación, que se viste como quiere, y la mamá le regaña, el papá lo regaña, los hermanos mayores le explican, le aconsejan y no quiere cambiar. Pero justo cuando se enamora de esa muchachita, y esa muchachita es católica, es de fe, esa muchachita es ordenada, cuando de un momento a otro el muchacho asume esa condición, y lo que no hizo la mamá en 14, en 15, en 17 años, lo hizo una muchachita en cuestión de días. ¿Por qué? Porque esa experiencia con esa muchacha le transformó el corazón, y a pesar de que la mamá es muy importante en su vida, con ella no pudo tener esa experiencia. Pues hoy hablamos de la experiencia con Jesús. ¿Cuáles deben ser los cambios que debe tener una persona que se ha encontrado con Jesús? Qué importante saberlo en estos tiempos, cuando necesitamos cristianos reales, honestos, verdaderos, sin miedo, valientes, cristianos esperanza, cristianos que sean la esperanza del reino y que ayuden a salvar a tantos hermanos. Entonces comencemos diciendo que una primera manifestación del cambio de Jesús en mi vida es la renovación interior, ¿sí? Uno, cuando conoce a Jesús, la vida cobra un sentido distinto. ¿Qué piensa una persona que no tiene a Dios en su corazón? ¿Qué piensa una persona y cómo mide una persona sin Dios, sin Jesús, sin su conocimiento? ¿Cómo conoce su vida? ¿Cómo percibe su vida? Muchas veces sin sentido, desesperados, con dolores existencialistas tal vez, y a veces causa tristeza que muchas veces los mismos cristianos, los que nos reconocemos de Jesús, también tenemos un sentido de la vida pobre. ¿Y eso qué significa? Que no hay una renovación interior. También esto nos lleva a tener una conversión de corazón, desde el abandono del pecado y la comunión con Dios. Esa renovación interior también nos lleva a tener una nueva identidad, y esa nueva identidad es con Cristo. Ese Cristo que nos muestra que somos hijos de Dios, que somos herederos de la eternidad, que somos familia de los cristianos. Segundo, también se manifiesta en el amor que yo manifieste y el servicio que yo preste a los demás. De aquí desprendo tres cositas. Primero, el compromiso con las obras de misericordia. Y es que para nosotros los cristianos, hermanos y hermanas, las obras de misericordia no son opcionales, son una norma de vida, son reglas de vida. Qué bueno que tengamos al menos impresas esas normas, esas obras de caridad, esas obras de misericordia, y que podamos hacer una o dos en el día, que seamos capaces de mostrar que Jesús ha cambiado de verdad mi vida. También las actitudes de perdón y reconciliación. Nosotros vemos la vida de otra manera. No está bien que un cristiano, que un católico, que una persona de fe, que una persona en ese caminar de conversión siga teniendo resentimientos, dudas, rencores. Claro, todo es un camino, pero hay que empezar ya, ¿sí? Y también en la generosidad, en la entrega a los demás. La generosidad es la capacidad que tengo de entregarme al otro, sin pedir nada a cambio. Simplemente doy por amor, entrego lo que soy por amor. Tercero, hay que tener una profunda vida cristiana. Y esa profunda vida cristiana depende primero de la fidelidad en la oración. Si yo no soy fiel en la oración, nunca voy a tener una profunda vida cristiana. Pues resulta que cuando yo soy fiel a la oración permanente, la oración es muchas veces una repetición de sentencias, de actitudes preciosas de aquel que pide a ese Dios creador. También, hermanos y hermanas, la participación sacramental. Si algo nos distinguimos nosotros los cristianos en cuanto que tenemos la experiencia de Jesús, es que podemos comulgar, podemos confesarnos, podemos acercarnos a la vida de la gracia, y eso nos tiene que hacer sentir felices. Y si alguno lo ha perdido,
por pereza, que vuelva. Si alguno lo ha perdido de una manera pues ya más difícil, pídale al Señor que le regale esa posibilidad de volver a su casa, de volver a recibirlo, de volver a comulgarlo. Y también, hermanos y hermanas, en el crecimiento en la vida espiritual. A veces nos importa poquito nuestra vida espiritual. Alimentamos mucho la vanidad, alimentamos mucho el cuerpo, alimentamos mucho la academia, alimentamos mucho nuestros gustos, pero ¿qué estamos haciendo para alimentar la vida de fe y la vida espiritual? Cuarto, el compromiso que tenemos con Jesús después de conocerlo. Y el primer compromiso es ser testigos de su evangelio, que no nos dé miedo predicarlo. Y segundo, que podamos ser unos verdaderos hermanos. Y cuando uno siente que los demás son hermanos, en vez de pelear, nos ayudamos. Y finalmente, una persona que ha tenido ese encuentro con Jesús tiene una esperanza inquebrantable. Eso quiere decir que tiene en su pensamiento la seguridad que Dios va a actuar, va a tener una visión trascendente que lo va a llevar a preguntarse no por qué, sino el para qué me sucedió, para qué el Señor me está colocando esta prueba. Y finalmente, hermanos y hermanas, el testimonio partiendo desde la alegría. Los cristianos somos alegres. Los cristianos debemos mostrar al mundo que caminamos con ese Dios de amor, con ese Jesús resucitado que transforma toda vida. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo y nos vemos en la Santa Misa presencial.